quieres salir de Colombia o entrar a Colombia, pero no sabes qué tienes que llenar para viajar, y aunque no necesitas estar vacunado, te recomiendo que sí lo estés. Así que si quieres saber todo sobre cómo viajar, sea tu destino Colombia o sea salir de Colombia, quédate en este video para que puedas ver todo lo que necesitas. Así que en este video te contaremos cómo hacer el CheckMIC, que debo estar vacunado para poder ingresar o salir de Colombia, requisitos para el ingreso a Colombia y cómo realizar el Biomic y qué es el Biomic en Colombia. Así que quédate hasta el final del video para que sepas cómo es. Hola a todos, mi nombre es Javier y esto es Turisteando Casados, un canal en donde vamos a darles tips para poder viajar muy barato a todos los destinos que ustedes deseen. Así que si te siguen gustando este tipo de videos, considera suscribirte en este canal y regalarlos un buen like. ¿Qué es el CheckMIC? El CheckMIC es un registro que se hace al ingreso o a la salida del país. Recuerda esto, nuevamente te lo digo, es al ingreso o a la salida del país. Entonces tienes que hacerlo o ingresando al país o saliendo de él. ¿Cómo se hace este registro? Es muy pero muy sencillo. Simplemente vamos al computador, te lo voy a mostrar. Recuerda que esto también se puede hacer desde el celular con una aplicación o desde la página web desde tu mismo celular. Yo también lo he hecho así. Lo único que tienes que hacer es donde dice en este link, el cual te voy a dejarlo dentro de la cajita de descripción de este video. Te voy a dejar el link para que puedas realizar el CheckMIC. Lo único que tienes que hacer, tu idioma, inglés, español o francés, realizar el CheckMIC. Vamos a realizar el CheckMIC. Una vez dentro de la aplicación, simplemente lo que tenemos que hacer es decir en qué transporte va a ser tu viaje: aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, ¿sí? Dependiendo pues lo que van a hacer. La gran mayoría van a salir por transporte aéreo. Si lo van a hacer por vía terrestre, pues lo hacen por acá. Si lo hacen por mar, lo van a hacer por acá. Si van a ir a un crucero o algo así, entonces aéreo. Y acá hay algo muy importante: tienen que saber de dónde van y hacia dónde o si vienen. Recuerda, este registro se hace tanto para la salida del país como para el ingreso. Digamos que vamos a salir del país, entonces vamos a salida. Recuerda que cada vez que yo pulse acá, él se va a volver a cargar, entonces tienes que volver a hacer la cosa. Y acá dice puesto de control migratorio. Ojo, esto es muy importante. Puesto de control migratorio es desde dónde vas a salir, y eso es sobre todo la confusión siempre se da para el transporte aéreo. Por lo menos yo hice hace un mes un viaje hacia México, el cual constaba desde la ciudad de Bucaramanga, viajábamos a Bogotá y de Bogotá viajábamos hacia México, la ciudad de México. Entonces, ¿cuál es el puesto de control migratorio? Es donde te van a sellar el pasaporte. Entonces, ¿dónde te sellan el pasaporte? Para que sepan, te van a sellar el pasaporte. Si mi vuelo hubiera sido Bucaramanga, México directamente sin pasar por Bogotá, me lo sellan en Bucaramanga. Pero como mi vuelo tiene una conexión en Bogotá, entonces el puesto de control migratorio va a ser Bogotá. Espero les haya quedado claro. Si no les quedó claro, en los comentarios les puedo responder cualquier pregunta que tengan. Fecha del viaje, simplemente vamos a colocar acá la fecha del viaje. Recuerda que esto lo pueden hacer hasta 48 horas antes, por eso siempre te van a decir acá 3 días. Digamos que va a ser el 30. Tipo de vuelo no regular o privado, eso sí tienen un charter, que la gran mayoría no lo van a tener. Y esto vamos a hacer un vuelo comercial. El número de vuelo sin letras. Recuerda que dentro de los paquetes vamos a ver un número de vuelo dentro de nuestro ticket o check-in. Vamos a ver el número de vuelo. El vuelo mío era el número 44 y apenas llenamos, de una vez me van a decir acá hacia dónde vamos: destino México. La aerolínea de una vez ya me lo va a registrar. El país hacia dónde vamos a ir, pues entonces vamos a colocar, yo iba hacia México. Ustedes colocan su país
Departamento México, Ciudad México, continuar. Y datos biográficos, entonces acá vamos a colocar los datos míos: Colombia, cédula de ciudadanía, el número de la cédula de ciudadanía, lo voy a colocar acá al azar, el número del pasaporte, esto es al azar, recuerden, esto no son mis números de pasaporte. La fecha del vencimiento de pasaporte también la tienen que colocar acá, recuerda que tienen que tener el pasaporte a la mano para poder hacer. Acá vamos a colocar mi nombre, el género masculino, fecha de nacimiento, entonces van a colocar acá su fecha de nacimiento, vamos a colocar cualquier fecha. Esto es simplemente para mostrarles cómo es. El país de nacimiento, el país de residencia donde ustedes residen, el correo electrónico, motivo por el cual sales de Colombia. Entonces recuerda, si es para entrada, pues te van a decir motivo por el cual entras. Yo salía por turismo, pero pues acá hay bastantes otras cosas: actividades educativas, tripulación, comisión oficial, bueno, hay muchas otras cosas. El mío era turismo. Para la entrada, si tú vives en Colombia, debes de colocar, bueno, acá no hay, pero hay una que dice residencia. Hay una opción que dice residencia cuando tú ingresas, y si vives en Colombia, pues es residencia. Si no, pues normalmente va a ser turismo o trabajo, que son los motivos más normales que casi siempre vamos a ver. Vamos a darle continuar. Acá te va a decir viajas con menores de edad, tú le colocas que no. Vamos a darle en continuar. Y acá me van a dar una confirmación de datos. Simplemente yo lo voy a rellenar, MMF. Vamos a darle términos y condiciones, y simplemente le vas a dar guardar y enviar preregistro. El preregistro te va a llegar al correo que enviaste, y lo único que tienes que hacer es imprimirlo y lo muestras al oficial de Migración Colombia. Recuerda, es tanto para el ingreso como para la salida. No es necesario imprimirlo. Yo lo imprimí para hacer mi viaje, pero si no tienen impresora, simplemente lo pueden llevar en sus celulares. No hay ningún problema por eso. Ahora, 2. ¿Debo estar vacunado para el ingreso a Colombia o para la salida? Bueno, para la salida no van a tener ningún problema porque no te van a pedir ningún requisito de vacunación, pero para el ingreso sí te piden uno de dos requisitos. Uno, que estés vacunado mínimo con las 3 dosis, y simplemente puedes ingresar ya al país. O si no estás vacunado con la mínima 3 dosis o 2 dosis, si es con la vacuna de Janssen, lo que tienes que hacer es presentar una prueba PCR negativa. Así que estos son los requisitos del ingreso al país. Y simplemente, si quieren hacer el proceso del Biomic, el Biomic es una lectura a través del iris, el cual te va a ayudar a hacer el preregistro más rápido, porque solamente vas a colocar tu iris allá en un escáner, y simplemente te van a dejar salir y entrar, haciendo el proceso mucho más rápido sin tener que digitar tantos datos. Esto te va a facilitar mucho la vida. Solamente te tienes que acercar cuando estés en migración, tanto en salidas como en ingresos. Le dices a algún oficial en donde puede hacer el Biomic, y ellos te lo hacen. Te van a colocar un sellito en el pasaporte, el cual vas a ver que ya se hizo el Biomic, y que puedes hacer este registro más fácilmente sin tener que hacer tantas colas en migración. No les pude grabar el video cómo se hace, pues debido a que en migración está prohibido grabar, pero es simplemente cuando estén en Migración Colombia, tanto en salidas como en ingresos, preguntan, ellos te van a decir es en tal lado, y simplemente se acercan y lo hacen. Yo lo hice al ingreso del país, no nos demoramos más de 2 minutos haciéndolo. Es muy muy sencillo, simplemente tomarle la foto al iris y que ellos verifiquen unos datos de identificación y listo, no hay ningún problema. Así que recuerda que si te está gustando este tipo de videos, regálame un muy buen like, y nos vemos en el siguiente.